Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Jaque a la Mente, este programa dedicado a los ajedrecistas judíos, en el que recibimos a René Mayer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, René, hoy nos vas a hablar de Víctor Korchnoi. Korchnoi. Vamos a hablar de Víctor Korchnoi, de este ajedrecista en el programa de hoy. Cuéntanos. Bueno, pues los que no hayan oído hablar de Víctor Korchnoi, pues no saben lo que es el ajedrez, obviamente, porque su nombre está íntimamente ligado al noble juego llamado ajedrez. Es una verdadera leyenda del ajedrez moderno, este hombre llamado Víctor Korchnoi, que recibe el mote muchas veces ellos lo llaman Víctor el Terrible, y yo lo llamaría incluso Víctor el Incombustible, porque este hombre dio muestras de una capacidad de lucha y una vitalidad sin par en el terreno del ajedrez. Es decir, seguía luchando como una fiera cuando tenía 80 años. Se han visto pocos casos de ajedrecistas tan longevos. Ajedrecistas tan longevos que además no se amedrentan y juegan a todo gas, arriesgando a ganar siempre. Eso es raro. A medida que un ajedrecista va envejeciendo y perdiendo algunas de sus facultades, como los profesores universitarios, pues pierden autoconfianza. Y esto hace que no jueguen tan incisivamente como solían cuando disponían de toda la energía. Cambian sus tácticas, ¿no? Se puede decir, pierden autoconfianza y por lo tanto esto queda reflejado en su estilo de juego. Pues no, Korchnoi siempre iba a ganar, tuviera 15, 20 u 80 años, él siempre tuvo un estilo extremadamente dinámico. Y se entiende porque nació un 23 de marzo de 1931 en la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo, y por lo tanto era Aries. Ya se sabe, Aries, signo de fuego, combustión, regidos por el sol. Bueno, se entiende que haya tenido un estilo tan emprendedor y tan agresivo, tan dinámico. Y bueno, vivió hasta los 85 años, porque murió hace poco, hace menos de 2 años. El 6 de junio de 2016 murió en Wohlen, en Suiza, sin nunca haber dejado de practicar el ajedrez en competiciones de alto vuelo. Al principio de su carrera eran competiciones oficiales representando a la URSS, ya lo veremos, pero al final ya no participaba en ciclos de zonales o interzonales, pero sí en los abiertos. Y los torneos abiertos son torneos extremadamente interesantes porque todo el mundo se puede apuntar, como su nombre indica, abiertos, y funcionan con el sistema suizo, que voy a un poco aclarar lo que es para los oyentes. El sistema suizo es muy sencillo. Hay 300 competidores, por ejemplo, que están todos clasificados con su rating, que se llama el ELO. Entonces, hay unos programas que hacen los emparejamientos. Se divide en 2 grupos, 150 es el corte del torneo, el número 1 juega con el 151. El 152 juega con el 2, se va cambiando colores. Y así procede el emparejamiento hasta que el 146 juega con el 300.
¿Y cómo se emparejan después de la primera ronda? Pues muy sencillo. Los que han ganado tienen un punto, los que han hecho tablas tienen medio y los que han perdido tienen 0. Pues se emparejan los que tienen un punto entre ellos. Nunca te tocará el mismo rival 2 veces. Son siempre diferentes. Uh-huh. Y a 9 rondas, pues después de la segunda ronda hay gente que tiene 2 puntos, 1,5, 1, medio y 0, etcétera. Entonces es una selección natural, digamos, y claro, pues él participaba al final de su vida muchísimo en los torneos Open como el de Gibraltar en el 2011, donde brilló de manera especial al ganar al Fabio Caruana, que era uno de los aspirantes, que es actualmente el aspirante al título mundial contra Carlsen. Pues lo ganó en Gibraltar. O sea, una máquina. No vaya. se amedrentaba. No, si no tenía miedo, él jugaba a ganar. Claro, frente a un adversario muy fuerte es difícil. Pero en general, él no se amedrentaba, lo que quiere Mantenía decir. ese estilo, ¿no? Agresivo. Mantenía su estilo, sea contra quien fuera. Y bueno, su fuerza tremenda, le han calculado un elo máximo de 2.695, era esto en enero del 79, era de los 5 o 10 más fuertes jugadores del mundo, sin duda alguna, durante mucho tiempo. Y claro, antes de su muerte en el 2015 solo le calcularon 2.500, cuando se sabe que los top jugadores tienen alrededor de 1.800 actualmente. Y a Caruana, que tenía 2.800, se lo cargó en Gibraltar. O sea que no es matemático tampoco. Bueno, se sabe que jugó 5.000 partidas en 70 años de carrera. Es mucho, Y bueno, jugó 4 campeonatos soviéticos. Bueno, ganó 4 campeonatos porque jugó muchos más. Y 2 veces fue campeón y subcampeón soviético, que lo cual es una carta de presentación, porque ser campeón de la Unión Soviética no es tarea fácil. De esto puede estar seguro el oyente. Uno de los torneos más arduos y competitivos que existen en este planeta. Él participó nada más y nada menos que en, creo, 17 Olimpiadas o algo así, sí, consiguiendo el 67% de los puntos. Es decir, jugó en Olimpiadas, aquí tengo la referencia, 211 partidos, ganó 93, entabló 96 y solo perdió 22. En el tablero de los altos tableros, obviamente, porque él era de los fuertes. Bueno, pues ahí tenemos ya una presentación del personaje, que además es tan legendario que sirvió de modelo para una película famosa que se llama, para los que interesa, La Diagonale du Fou, La Diagonal del Alfil, que se presentó, obtuvo el Oscar en 1984, una película en francés, y también inspiró la ópera rock Chess, llamada Chess, de 1985, que se estrenó en Londres y en Nueva York. O sea, que es una figura que, figura a tomar en más cuenta, que importante, obviamente. que de hecho le tenemos que dedicar varios programas. Sí, le vamos a dedicar 2 a 3 programas, calculo, porque además su vida es muy jugosa.
en circunstancias que ya veremos. Sí, que no solo vamos a hablar de lo que era él en el tablero a la y gente jugando, que, sino todo que su entorno. no sepa de ajedrez le interesará por algunos aspectos psicológicos, esotéricos, que ya desvelaremos en otro programa, que son muy jugosos. Pues lo dejamos, si te parece, aquí entonces, René, o si quieres dar algún apunte más, lo podemos extendernos un poquito. Un poco. Pues vamos a darles ya un poco de cera de su vida. 5 o 8 minutos. Vamos allá. Y así ya tendremos una introducción más allá de el aura legendaria que tiene el personaje. Bueno, como hemos dicho, nació en Leningrado y de su padre, que se llamaba, a ver, no recuerdo bien cómo se llamaba, lo tengo por ahí, porque sí, su padre, Lev Merkuryevich Korchnoi, de 1910 a 1941, murió en el sitio de Leningrado ante las tropas alemanas. Uh-huh. Y su madre, que había nacido en Borispol, todos eran de Ucrania, habían nacido en... Vinieron, vivió con su madre, su padre murió cuando él tenía 2 años. Siendo muy pequeñito, claro. 2 años. Sí, su madre era una polaca católica, bueno, no, el padre era la madre la que era una judía. El padre era católico. Uh-huh. Se llamaba la madre Zelva Geshevna Asbel, de 1910 hasta no se sabe porque, bueno, era ella una hija del escritor yiddish Ernst Hasbel, que algunos conocerán. Era una pianista y una alumna del Conservatorio de Música de Leningrado. Su padre era un ingeniero que trabajaba en una fábrica de caramelos. Uh-huh. Y bueno, se sabe poco de sus parientes porque murieron o desaparecieron, y solo se sabe que se divorciaron muy pronto, en el 33, cuando él tenía 2 años. Y bueno, pues después se crió con su abuela paterna, vivió con su madre hasta el 35, hasta los 4 años, y después se crió con su abuela paterna, bueno, con Alena Alexova, que murió en el 42, y luego con su madrastra, que era su madre adoptiva, digamos, que la acompañó toda su vida. Se llamaba, esta judía, Rosa Abramovna Friedman, que se responsabilizó de él, lo crió cuando su padre lo mataron en Leningrado, y luego llegó a vivir con él en Suiza cuando ya uh-huh. se exilió. Entonces, solamente decir que Víctor Korchnoi, pues ya veremos sus hazañas soviéticas, pero solo decir que él se graduó de joven en la Universidad Estatal de Leningrado en Historia. Uh-huh. Y bueno, sí, y el principio de su carrera también es interesante para terminar, para concluir. Sabemos que aprendió a jugar ajedrez de su padre a la edad de 5 años. Ya se sabe que tanto el ajedrez como la música y las matemáticas dan muchos niños prodigios prematuros que incluso juegan al ajedrez antes de expresarse correctamente. Uh-huh. Sí, porque es un lenguaje visual y entonces, bueno, él aprendió a la edad de 5 años, que es una edad muy buena. Temprana, ¿no? Muy temprana y uh-huh. muy buena. Y a los 12 años pasó, como todos los soviéticos con talento, en la
en el Palacio de Pioneros de Leningrado. Es ahí donde seleccionaban los futuros talentos, y los entrenaban, porque ya el ajedrez obviamente en Rusia, en la Unión Soviética, desempeñaba una función social y política evidente. Utilizaba el sistema soviético, el ajedrez, para mostrar la predominancia de la cultura soviética sobre las degradadas culturas occidentales. Pues muy bien, René, estos son los inicios, los primeros trazos, ¿no? Que nos das solo decir que él tuvo 3 de Víctor excelsos formadores, que eran Abraham Model, como se ve un judío, otro judío, Vladimir Sak, y otro, Andrei Batuyev. Con esos 3 maestros le formaron, fue entrenado duramente y eran excelentes profesores. Solamente con saber que Abraham Model fue el entrenador de Botvinnik, que es el máximo representante de la escuela soviética, campeón del mundo durante muchísimos años, como hemos visto en otras emisiones. Sí, del que nos has hablado ya aquí. Y Sak, que fue el entrenador de Spassky, otro campeón mundial, que después perdió ante Fischer y tal. Con lo cual, él tuvo muy buenos profesores en la escuela de pioneros. Y aquí lo dejamos y ya empezaremos a ver su recorrido ajedrecístico en los campeonatos juveniles, en las Olimpiadas, etc. Pero la parte más interesante de su vida, sin duda, ocurre cuando ya se ha exilado. Bueno, pues cuando ha salido. Pues ya es una buena manera para que los oyentes quieran seguir escuchando la vida de Víctor Korchnoi, el apodado el Terrible, como nos decía René, o el Incombustible, como tú mismo lo apodas. Tendremos ocasión de saber más de su figura y de este estilo tan peculiar y tan agresivo que lo hizo seguir jugando hasta pasados los 80 años. Muchas gracias, René, y hasta el próximo Jaque a la Mente. Bueno, hasta pronto.